Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar una breve explicación del funcionamiento del código y cómo es que éste llega a cumplir las funciones requeridas y que se muestran en el video de funcionamiento del programa. Entonces empezamos con muchas variables globales que están declaradas, entre las cuales se encuentran listas enlazadas, colas, enteros, entre otros, que se utilizan para el funcionamiento del programa. Vemos aquí que en el setup, que es una función que se ejecuta al inicio del programa, eh, tenemos dos métodos principales. Eh, Uno que es addRobots, lo veremos más adelante, pero lo que hace básicamente es agregar este número de robots a una cola que está definida antes, que se llama robots inactivos, y los guarda en esa lista. ¿Sí? Esto lo que haría es como simular que tendríamos 5 robots en la zona de suministro de alimentos y los activamos. Luego tenemos la función de crear mesas que crea mesas en un arreglo cuadrado. eh, digamos que en este caso sería de 20 por 20 y a cada mesa le asigna un ID correspondiente a la coordenada de la misma. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, cómo funciona. Luego el método draw es el método que se repite constantemente y que tiene varias funciones declaradas. Eh, la mayoría de estas tienen que ver más que todo con la interfaz gráfica, pero lo más importante aquí son estas dos funciones, tiempo y tiempo 2, que más adelante vamos a ver qué es lo que hacen. Entonces, estas dos funciones se van a ejecutar constantemente. Tenemos aquí otra función de mouse pressed que se utiliza para programar los botones y las acciones de los botones. Entonces, aquí programamos las acciones de navegación de cada botón y tenemos algunos otros botones con acciones diferentes. Por ejemplo, está el botón de finalizar pedido. Entonces, cuando le damos clic a finalizar pedido, se ejecuta esta función de realizar pedido. ¿Sí? Este es uno de los botones que más se usan. También tenemos otras funciones que son secundarias. Ahora vamos a irnos a la clase de funcionalidad robot. Entonces, esta clase tiene la función tiempo que habíamos mencionado anteriormente. Y básicamente lo que hace es verificar que milis, que corresponde al tiempo transcurrido desde que se ejecutó la aplicación, menos un timer, sea mayor o igual a un intervalo. Es decir, que cada vez que pase este intervalo, que es una variable global que definimos, se va a ejecutar esto. ¿Sí? Entonces, aquí específicamente lo que hace tiempo es verificar la lista de robots activos, es decir, la lista de robots que están entregando un alimento, es decir, que están en movimiento. Entonces, recorre toda esa lista con un pointer. Aquí vemos el getNext, que se va aumentando hasta que sea diferente de null. Y lo que hace es verificar que el robot se está moviendo, ese isMoving. Vamos a verlo más adelante en el método de la clase robot. Y con este es que imprimimos información útil del robot. En este caso tenemos habilitado para que se imprima el ID y la posición, pero se pueden imprimir más cosas como la dirección, la batería y si se está moviendo. Entonces, esta función, bueno, luego asigna timer a milis cada vez que se ejecuta para que se reinicie y cada intervalo pues se ejecute constantemente. Entonces, vamos ahora ahí a la clase mesa. Entonces, la clase mesa tiene varios parámetros. Tiene un ID que corresponde a las coordenadas, como habíamos mencionado. Tiene dos booleanos que son estados de la mesa.
Este estado es si la mesa está ocupada, es decir, si un cliente está bien sea esperando un pedido, comiendo o está ocupada en general. Y si está socia, es decir, que cuando un cliente se va, pues siempre deja residuos en la mesa y esto nos va a servir para después que el robot pueda dirigirse a una mesa cuando está sucia y limpiarla. Entonces tenemos constructores, este constructor del ID simplemente lo que hace es asignar a este ID este valor, ¿sí? Entonces eh, el ID tiene que ir separado por un guión. Entonces, digamos, si el robot está, si la mesa está en la coordenada 1, 1, el ID tiene que ser 1-1. Y luego lo que haces eh, en una, en una lista fija de coordenadas, vamos a tener que, que, los, que se va a guardar las coordenadas de la mesa, ¿sí? En las coordenadas, en la lista de coordenadas. Tenemos eh, getters y setters para todos los parámetros de la mesa. Vemos también esta clase que es muy importante, que es la clase node, que es el nodo genérico, que ahorita vamos a detallar más en esto cuando estemos mirando toda la implementación de las listas y de las estructuras de datos lineales. Por ahora vamos a pasar a la clase pedido, donde tenemos un tiempo de preparación inicial que va a ser 0, un tiempo de suministro que es fijo, que va a ser 10.000 milisegundos, en este caso 10 segundos, se puede modificar, que es el tiempo que se demora el robot en suministrar los alimentos una vez llega a la mesa. Tenemos una mesa asignada al pedido, ¿sí? Que es la mesa destino. Tenemos la hora a la que se pide, se registra esa hora, y la hora a la que llega el robot a la mesa, también se registra. Tenemos una lista de productos, son estos son los productos del pedido, y eso lo que nos va a permitir es calcular el tiempo que se demora, el tiempo de preparación, ¿sí? Vamos a tener también un robot asignado para el pedido y dos booleanos. Si el pedido está en camino o si ya se asignó un robot. Entonces tenemos varios constructores. Bueno, no, en realidad solo tenemos dos. Un constructor vacío eh, y un constructor que lo que hace es eh, recibe una lista de productos y la mesa destino. Este es el que vamos a estar utilizando. Tenemos varios métodos. Entre estos está hacer pedido, que lo que hace es calcular el tiempo de preparación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todos los productos y eh, luego asignar el milis a la hora a la que se pide. Es decir, cuando nosotros ejecutamos esta función, se va a guardar el momento en el que se ejecutó, ¿sí? Y va a quedar guardado en hora a la que se pide. Tenemos otro método que sirve para cuando el pedido está listo. Entonces, este método se va a ejecutar siempre. Entonces, la idea es ejecutarlo constantemente para que se verifique si milis, que es el tiempo actual, menos la hora a la que se pide, es mayor que el tiempo de preparación, es decir, ya pasó el tiempo de preparación. Entonces, esto nos va a retornar si el pedido ya está listo. Y también lo mismo para ver si el pedido ya se sirvió en la mesa, ¿sí? Entonces, es exactamente el mismo funcionamiento. Tenemos setters para la lista de productos y para el robot asignado. Y tenemos la función llevar comida, ¿sí? Entonces, esta función lo que hace es que cuando ya tengamos un robot asignado, que vamos a ver después cómo se asigna, vamos a obtener las coordenadas de la mesa destino y vamos a mandar a este robot asignado con el método setDirection que vamos a ver en la clase de robot a las coordenadas de la mesa. Y vamos a poner en camino true porque pues está en camino el robot. Ahora creamos un nodo que va a apuntar
a robot asignado para agregarlo en la lista de robots activos. Que es decir, que cada vez que un robot empiece a llevar comida, va a agregarse a una lista de robots activos. Listo. Ahora tenemos la clase producto, que simplemente contiene toda la información de los productos. Tiene su constructor, hay que asignarle su categoría, nombre, descripción, costo, imagen y tiempo de preparación. Y tenemos diferentes métodos para mostrarlo y eh, para que para que se pueda visualizar en el menú. Luego tenemos la clase robot, entonces esta es una de las clases más importantes. Esta clase tiene como parámetros una batería, una lista de composiciones, composición XY, una dirección, eh, una distancia entre las mesas que es fija, y otros métodos. Entonces tenemos varios booleanos, como por ejemplo si está cargándose, si está en la mesa, si está activo. Tenemos también un ID para el robot, ¿sí? Y también tenemos un pedido activo, que es el pedido actual del robot, ¿sí? Tenemos varios constructores. El primero requiere la posición en X y Y inicial, la batería y un ID. Este no requiere ID y esos son los constructores. Este es el método más importante, que es el que va a lograr que el robot se mueva, que es setDirection, donde le tenemos que decir las coordenadas de destino. Luego tenemos la función move. Entonces, lo que hace este método move principalmente es mover el robot en una dirección establecida, tanto en X como en Y. Entonces, cuando verifica cuál es la dirección del robot y con base en eso decide si debe moverse a la izquierda o a la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Go Direction lo que hace es verificar si el robot se está moviendo y posterior a eso, entonces lo que hace es primero hacer movimientos en X y luego hacer movimientos en Y. ¿Sí? Esto es porque el robot solamente se va a mover en Ls dentro de las mesas, moviéndose siempre primero en X y luego en Y. Son algo establecido por los programadores. Y además va a descargar el robot. ¿Sí? Cuando le damos Go Direction va a descargarlo un porcentaje. También tenemos varios métodos para verificar de se está moviendo. Entonces verifica que las posiciones no sean iguales que las direcciones, ¿sí? Para que efectivamente se esté moviendo. También si se está cargando, si está en la mesa, y función para cargar la batería y para descargar la batería. También para conectarlo y desconectarlo. Ahora vamos a ver eh, la implementación de las listas. Entonces tenemos, como habíamos visto antes, la clase genérica node. Entonces tenemos el data, que es la referencia del nodo. Tenemos getData, setData. Tenemos también para apuntar a un next. Entonces podemos obtener el siguiente o asignarle un siguiente para que apunte a un siguiente elemento. Y también el anterior, lo mismo para el anterior. El constructor más usado pues es el node con la data. Y inicialmente pues tanto pref como next es igual a null. Esta estructura de nodo la vamos a usar en todas las estructuras de datos que vamos a ver a continuación. Entonces empezamos con linked list, que tiene como parámetros un head, un tail y un número con los elementos, que sirve para determinar el size de la lista. Entonces tenemos
constructor donde solamente le tenemos que introducir el nodo que apunta al head. Tenemos los métodos de insert front, insert end, eh, insert según la data, delete front, delete end, delete, search y esta que es para obtener el iésimo elemento de la lista. Entonces la recorre hasta que current apunte a nulo. También si está vacía y el length. Esto también otra función para eliminarla. Ahora vamos a ver la cola. La cola tiene para encolar, para colar. Pick, is empty, make empty y para imprimir la cola. Entonces tenemos una función para imprimirla. Estos son los dos métodos principales de las colas. Pues la función es agregar un elemento al final y este para sacar el elemento del principio. Entonces ahora vamos a ir a los stack, que son las pilas, que tienen su método pop y su método push. También isEmpty y print. También make empty. Y esas son las estructuras lineales que se utilizan en el proyecto. Ahora vamos a ir a uno de los archivos más importantes que contiene la lógica central que sirve para escoger los robots. Entonces vamos a ver el primer método que es escoger robot. ¿Sí? Entonces es un método que nos devuelve un robot que va a ser el escogido. ¿Sí? Necesita como parámetros una lista de robots para escogerlo y también eh, una lista con los robots activos. Es decir, esta sería una lista global de todos los robots y esta sería una lista solamente con los robots activos. Y también la mesa a la cual es necesario escoger el robot. Entonces vamos a primero obtener las coordenadas de la mesa, almacenarlas en CM, coordenadas de la mesa. Vamos a calcular la distancia de la, de la zona de suministro a la mesa, ¿sí? Como la raíz de cm 0 al cuadrado más cm 1 al cuadrado. Es como, ¿sí?, la distancia. Y vamos a tener un int que nos va a decir cuál va a ser el ganador. Por defecto lo vamos a dejar como -1. ¿Listo? Entonces, primero creamos un robot que va a ser el elegido. Lo vamos por ahora vamos a ponerlo nulo. Entonces vamos a hacer la primera verificación es si robots activos está vacío. Si robots activos está vacío, entonces simplemente hay que escoger uno de la cola de la lista de robots que están en despacho. ¿Sí? Entonces simplemente Martín va a ser el robot que va a estar de primeras en la cola, el getData, que va a ser el robot en sí. Pero si no, es decir, si la lista de robots activos tiene algunos robots, entonces ¿qué va a hacer? Vamos a tener una distancia mínima, ¿no? Entonces la distancia mínima por defecto al inicio va a ser la distancia de la zona de despacho a la mesa, porque pues si hay alguna que es mayor a esta, eh, pues no tiene sentido escoger ese robot. Entonces vamos a recorrer todos los robots activos y vamos a obtener la posición, ¿sí? La posición de robot. Entonces ahora vamos a obtener la distancia entre la posición de ese robot y la mesa, ¿sí? Con la resta de sus coordenadas se le da al cuadrado y
sacándole la raíz, como Pitágoras. Entonces vamos a verificar si esta distancia es menor que el de mínimo, ¿sí? Si es menor, entonces pues asignamos ese valor. Y entonces simplemente el ganador va a ser la posición décima de ese robot. Entonces, dentro de la lista de robots activos. Entonces, una vez ya tenemos un ganador, si es diferente de -1, entonces va a ser simplemente el ganador, ¿sí? Vamos a obtener el ganador dentro de la linked list y la data, pues para que obtengamos el robot en sí. Si no, pues simplemente vamos a hacer un dequeue para obtener uno de la cola de robots en la zona de suministro de alimentos. ¿Sí? Entonces, esto es relacionado con la batería. Entonces, si no se asignó ningún, o sea, si se asignó algún robot, es decir, que es diferente de nulo, entonces vamos a cargar la batería siempre que escojamos un robot. Esto va a ser por defecto, pero a futuro vamos a hacer una implementación más real de todo el tema de la batería de robot. Y retornamos por último, pues, el elegido. Ahora tenemos la función tiempo 2, que es otra de las funciones fundamentales del programa, que lo que hace es verificar cada intervalo y ejecutar lo que está dentro del if. Entonces, vamos a recorrer toda la lista de pedidos, ¿sí? Entonces, primero verificamos que no esté vacía, ¿sí? Para poder apuntar a algo. Entonces, si no está vacío, vamos a apuntar al head de la lista de pedidos y vamos a recorrer toda con el while pointer diferente de null, ¿sí? Y con este pointer.getNext. Entonces vamos a recorrer todos los pedidos y vamos a verificar con todos los pedidos que se cumplan las condiciones. Entonces, la primera condición es que el pedido ya esté listo y que el pedido no se haya asignado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pedido ya se preparó, es decir, ya pasó el tiempo necesario de preparación, pero todavía no se ha asignado ningún robot, ¿sí? Entonces lo que hacemos es escoger un robot dentro de los robots inactivos y le damos la mesa destino como valor de entrada, decimos que se ha asignado ese robot, lo imprimimos y ejecutamos llevar comida, que la vamos a ver, que la vimos dentro de pedido, ¿sí? Que lo que hacía era eh, darle set direction, es decir, mover el robot. Entonces, el pedido, vamos a decir que el pedido ya se asignó para que cuando vuelva a ejecutar este if, ya no se vuelva a asignar un robot diferente porque ya lo asignamos. Entonces, por esta condición no volvería a entrar más de una vez en este condicional. Entonces, cuando ya se asignó, entonces vamos a ejecutar constantemente esta función que verifica si el robot ya llegó, ¿sí? Entonces, el robot arrived lo que hace es mirar si las coordenadas son iguales, ¿sí? Entonces, si las coordenadas llegan a ser iguales en algún momento, van a cambiar estos parámetros. Entonces, va a estar en la mesa, pues se va a asignar a true. Vamos a asignarle una hora a la que llega al pedido, que va a ser el tiempo actual, y vamos a decir que ya no está en camino, para que esta función solamente se ejecute una vez, ¿sí? Entonces, una vez esto pasa, entonces vamos a verificar que el robot ya está en la mesa, que esto se va a asignar aquí, es decir, cuando se ejecute esto, cuando esto sea true. Entonces, si el pedido ya se sirvió también y si el robot asignado está activo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el robot cuando llegue a este condicional, cuando esté en la mesa y ya haya servido, entonces vamos a mandarlo a la posición 00, que es la zona de despacho.
lo vamos a encolar eh, dentro de los robots inactivos y vamos a decir que ya no está activo y que ya está. Listo. Esta función es la que vimos al inicio para crear robots y añadirlos a robots inactivos. Simplemente con la batería al 100 y la posición inicial 00. Y crear mesas, simplemente crea los IDs de las mesas con, correspondiente a las mesas que están horizontales y verticales. Y las inserta en la lista de mesas. Y por último, tenemos esta función que sirve para realizar el pedido, que es la que se le asigna al botón de realizar pedido. Entonces simplemente lo que hace es eh, crear un nuevo pedido con el pedido en trámite, que ya ahorita veremos dónde se crea esto. Escoge una mesa al azar, ¿sí? Una mesa al azar y eh, hace el pedido, ¿sí? Entonces simplemente hace el pedido y se ejecuta todo lo que vemos arriba. Entonces cuando pasa esto, entonces vamos a insertar el pedido en una lista de pedidos y imprimimos que el pedido se está preparando.